Hace 12.000 años, la naturaleza liberó al planeta de las garras de una edad de hielo. Desde entonces, hemos tomado la Tierra, desarrollado tecnologías y construido ciudades, países e imperios. Mientras los científicos trabajan para comprender el enorme impacto que tenemos en nuestro planeta, han abierto una nueva y asombrosa ventana en nuestro pasado. Los grandes imperios y reinos de la Edad de Bronce habían desaparecido. Pero una nueva tecnología, con la ayuda de la naturaleza, estaba por cambiar las cosas. Cambió la política, la economía, incluso cambiaron los sistemas religiosos. Una nueva era de civilizaciones prósperas cambió la forma en que vivimos. En la Edad del Hierro, hubo numerosas ciudades que adquirieron cada vez mayor influencia. Pero una ciudad superó y derrotó a todas las demás. Este es el recuento de cómo el mundo creó la primera superpotencia de la historia. El primer milenio antes de nuestra era es el comienzo del mundo moderno. Es un momento realmente fascinante para los historiadores. Joe Manning es profesor de Historia y Estudios Clásicos en la Universidad Yale. Creo que los historiadores y arqueólogos están a un paso de poder reescribir el pasado antiguo considerablemente. Creo que tendremos nuevos relatos, creo que tendremos nuevas formas de entender las sociedades humanas de manera más holística, y eso es muy importante, no solo para la comprensión del mundo antiguo, sino para nuestra conexión con el mundo antiguo. Joe se ha valido del pensamiento científico moderno para observar al mundo antiguo, para analizar una pregunta esencial: ¿cómo el entorno natural del Mediterráneo dio a luz a una nueva y extraordinaria era? A un mundo de ciudades e imperios. El crecimiento de la población es un aspecto importante de esa historia que crea todo tipo de nuevos problemas. Para sostener a esa gran población tuvieron que suceder muchas cosas que nos parecen modernas, cómo funcionaban las economías, el suministro de alimentos y el cambio político, cómo se proyectaba el poderío militar. Todo eso se parece mucho más a nuestro mundo que a la Edad de Bronce. Poblaciones más grandes significaba asentamientos y áreas urbanas más grandes, y esos ajustes cambiaron el juego para el resto de la historia antigua en el Mediterráneo. Como en cualquier juego, el auge de la civilización en el Mediterráneo tuvo ganadores y perdedores. Para algunos, estos cambios dinámicos trajeron oportunidades y ventajas, pero para otros, devastación y desastre. En Egipto, Cleopatra se enfrentaba sola a un mundo que cambiaba rápidamente. El reino del Nilo había sobrevivido durante más de 30 siglos, pero fue el último reino en caer ante la nueva superpotencia del Mediterráneo. Para cuando Cleopatra llegó al trono, el antiguo mundo mediterráneo estaba cada vez más sujeto a la voluntad de Roma. Pero la propia Roma estaba dividida en dos facciones beligerantes. Si eliges el lado perdedor, entonces lo más probable es que cuando llegue el rival saquee tu reino. Cleopatra se alineó con Antonio, habiéndose alineado con César. Ese fue su gran error. Cleopatra lo había perdido todo ante Octavio, el futuro emperador de Roma, su reino y pronto también su libertad. Roma había conquistado todo, y ella debía tomar una decisión: rendirse ante Octavio o ser la dueña de su propio destino. Creo que se enfrentó a un verdadero dilema. En términos de poderío militar, creo que Roma ya había ganado,
La forma en que había usado sus ejércitos fue bastante decisiva y difícil de resistir. Pero si alguien hubiera podido lograrlo, habría sido Cleopatra si hubiera tenido un poco de suerte. Pero el destino había conspirado contra ella. La caída de Egipto ante Roma había llevado 1000 años de preparación. Este es el Mediterráneo cuando Octavio, el hombre más poderoso de Roma, une a toda la región. Quizás hasta 50 millones de personas, miles de ciudades y otros asentamientos, 46.000 kilómetros de costa, todos integrados en un solo imperio. Pero si retrocedemos unos cuantos siglos, solo hay oscuridad. No hay ciudades ni imperios. La civilización se aferraba a la tierra oriental en la que nació. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El viaje a Roma es quizás la explosión más extraordinaria de la actividad humana en el planeta Tierra antes de la era moderna. Entonces, ¿qué tienen de especial las costas del mar Mediterráneo? Lo que hace que la historia del Mediterráneo sea única en el mundo es simplemente la geografía. Tenemos 3 continentes que se unen al encontrarse con la misma masa de agua. Pero hacer que la civilización funcione aquí es una perspectiva más difícil que en tierras donde las civilizaciones ya habían prosperado durante más de 2000 años. Egipto podía contar con el Nilo para un suministro constante de agua y una crecida anual que dejaba tierras fértiles a lo largo de sus orillas. Más al este, los ríos Tigris y Éufrates habían regado los campos de Mesopotamia desde antes del comienzo de la historia humana. Si hay una granja fluvial, si toda la humedad y el agua que la planta necesita para crecer está disponible casi siempre, si hay cultivos a lo largo del Nilo, salvo que ocurra algo increíblemente devastador, el río siempre estará ahí. Pero en la región mediterránea más amplia, los agricultores dependían de las precipitaciones para cultivar. La gran mayoría de las personas que vivían en la región mediterránea eran agricultores. Si no había precipitaciones, no había cultivos y corrían el riesgo de morir de hambre. Lee Drake utiliza la informática moderna para ayudar a los agricultores de la actualidad. Soy profesor asociado de antropología en la Universidad de Nuevo México y actualmente dirijo un negocio que utiliza inteligencia artificial para la agricultura. El trabajo de Lee arroja nueva luz sobre el impacto de los factores ambientales en las civilizaciones antiguas. Intenta usar las computadoras para ver lo que los humanos no pueden ver con sus propios ojos, estudiando qué causas o bajo qué tensiones estaban las civilizaciones pasadas, con la esperanza de que nos ayudaría a entender cuáles son nuestras vulnerabilidades actuales. El clima mediterráneo se ha mantenido constante durante los últimos 3 milenios, con veranos calurosos y secos cuando no hay lluvias, e inviernos suaves cuando sí las hay. Era cuestión de suerte. No había forma de saber si las lluvias llegarían, si llegarían a tiempo, si llovería mucho o llovería poco. Así que había más sensibilidad a los cambios de los que se esperaría dependiendo de un río. Este era el particular caso en el Mediterráneo oriental, que era más seco que en el oeste. Así que para que la civilización realmente tomara vuelo, necesitaba un gran cambio en las condiciones, o un gran cambio en cómo las personas se adaptaran a ellas. Y a pesar de la relativa pobreza de sus países de origen, el mar les dio a las personas acceso a recursos distantes y nuevas tecnologías. El astrobiólogo Lewis Dartnell ha observado esto desde una perspectiva planetaria. Soy el profesor Lewis Dartnell de la Universidad de Westminster y el autor de Orígenes, cómo la Tierra moldeó la humanidad. La costa norte del Mediterráneo es muy intrincada, llena de cientos de pequeñas islas, ensenadas, bahías y puertos naturales.
geográfica e idealmente establecida para la comunicación y el comercio por barco. Esto se reduce al hecho de que con la tectónica de placas y la deriva continental, es África la que está deslizándose por debajo de Europa. Una de las muchas islas que se formaron durante este proceso es Chipre, en el Mediterráneo Oriental. En una encrucijada de conexiones comerciales, los depósitos de cobre en Chipre la pusieron en el centro de la producción de bronce, pero sus conocimientos de producción de metales se aplicarían a otro mineral que cambiaría el mundo. Vasiliki Kasianidou es profesora de ciencias arqueológicas en la Universidad de Chipre y se especializa en el estudio de la metalurgia antigua. Estamos en la mina de cobre que se usó tanto en la antigüedad como hoy en día. Para el año 1000 antes de la era moderna, Chipre había prosperado como un centro para el bronce, pero su privilegiada ubicación podría ser la clave para la apertura del Mediterráneo, ya que también tiene un abundante suministro de otro metal. Bien, no se sabe realmente si Chipre producía hierro y si estos óxidos de hierro, ocre rojo y ocre amarillo, podrían ser fundidos y ser convertidos en metal de hierro. Tenemos pruebas de una producción temprana de hierro en Chipre que pudo haberse generado accidentalmente durante la producción del cobre. Una vez que descubrieron cómo fundir minerales de hierro y cómo producir el hierro, pudieron cambiar este metal, que no era mejor que el bronce, ni más fuerte, pero tenía una ventaja mucho más importante, y es que el hierro era abundante en todas partes. Para los fundidores de Chipre en la Edad del Bronce, el hierro abrió nuevos horizontes. El hierro y la tecnología para producirlo cambian fundamentalmente la historia mediterránea. Creo que le llaman el metal democrático por una buena razón. Una vez que esa tecnología se extendió, permitió que más lugares se desarrollaran. Eso cambió la política, la economía, incluso cambió los sistemas religiosos. Una de las cosas que hizo el hierro fue que permitió reemplazar, no el bronce, sino la madera y la piedra. Podían hacer todo tipo de herramientas de uso cotidiano, cuchillos, podían afilar, podían desarrollar cuchillas que serían útiles para cortar cuantas veces sea necesario. El bronce lucía hermoso, pero al final el hierro tuvo mayor potencial tecnológico. La llegada de esta tecnología apareció al mismo tiempo en que los comerciantes y aventureros marítimos comenzaron a conectar tierras lejanas. Comenzaron los viajes de larga distancia que se hacían alrededor del Mediterráneo. Todos usaban barcos para pescar, para viajar de puerto en puerto de manera local. Pero algunos grupos comenzaron a hacer una suerte de navegación de larga distancia. La isla de Chipre estaba en un lugar perfecto para aprovechar estas rutas comerciales establecidas. Se encontraban exactamente en las intersecciones de las pautas comerciales norte-sur y este-oeste, las cuales se expandían considerablemente durante ese periodo. En el centro de esta revolución comercial se encontraban las embarcaciones y los marineros que se enfrentaban a los largos viajes a través de los mares. Gladfos Kariolu es el capitán del Cairinian Liberty, la réplica de un antiguo barco encontrado por su padre en la costa norte de Chipre en 1965. Mi padre fue a bucear para buscar esponjas y de repente vio unas 50 o 60 ánforas en una pequeña montaña y se quedó completamente asombrado. Así es como descubrió el antiguo barco Cairinia.
Los científicos usaron la datación por radiocarbono en la madera del naufragio y determinaron que data alrededor del 385 antes de la era moderna. Gran parte de su tecnología de navegación ya había existido por cientos de años. Esta réplica moderna les permite a los arqueólogos entender cómo viajaban los marineros antiguos alrededor del Mediterráneo, mientras que las rutas comerciales se ampliaban a partir del año 1000 antes de la era moderna. El Cairinia Liberty fue construido con el fin de verificar exactamente las capacidades del barco según el viento. ¿Cuántos grados podríamos navegar con el viento y qué tan rápido podríamos ir con diversos tipos de condiciones climáticas? Estos barcos podían soportar tormentas de hasta 35 nudos. Lo que nos resulta extremadamente significativo es tener vientos favorables. Necesitamos vientos de 90 grados, 100 grados, 135, 180 grados. Así que esta es nuestra capacidad. No se sabe exactamente por qué la antigua Cairinia se hundió, pero es posible que fuera golpeada por una tormenta repentina. Va a estar inestable. Una quilla poco profunda y la vela cuadrada colocada en 90 grados significa que el Cairinia no tenía la misma capacidad que los barcos modernos para cambiar de dirección. Así que, al igual que en la antigüedad, Glafkos deberá cazar la vela rápidamente y esperar a que pase la tormenta. Los antiguos marineros que tripularon el Cairinia podrían haber tenido mala suerte. Pero queda claro que, para navegar un barco como este completamente cargado, deben haber sido navegantes expertos. Siempre que el clima fuera favorable, nunca se detendrían, ni de día ni de noche. Usaban las estrellas. Conocían muy bien las estrellas y su movimiento, al igual que el sol y los vientos dominantes, incluso las aves y el modo en que volaban al acercarse a la Tierra. Estas personas eran muy experimentadas y de mente muy abierta, así que bien pudieron haber transferido su conocimiento y cultura a las diversas áreas que en ese entonces visitaban. Estos intrépidos marineros estaban abriendo el occidente para el comercio con el oriente asentado y civilizado. Para el año 750 antes de la era moderna, la pequeña isla volcánica de Ischia, frente a la costa italiana, se había convertido en una ciudad de auge fronterizo de aventureros, comerciantes y buscadores de oro. En poco tiempo, la población de este crisol aumentó a miles. No es una isla muy grande, pero para los estándares antiguos era realmente extraordinario. No había nada parecido en ningún otro lugar en el Mediterráneo occidental en esa época. Los arqueólogos pueden estimar cuántos vivieron aquí por la cantidad de entierros. Hay muchas tumbas, y parece que esas personas eran de diferentes lugares. Hay griegos del Egeo, quizás fenicios, probablemente fenicios del norte de África. También se encuentran diferentes grupos de italianos. Junto con los lugareños y los comerciantes, se encuentran enterrados artefactos de todo el Mediterráneo y más allá. Una copa de vino del siglo VIII, conocida como la Copa de Néstor, fue encontrada en la tumba de un niño. La inscripción es uno de los primeros ejemplos de escritura alfabética griega. Pitecusas estaba en la isla moderna de Ischia. Además era el núcleo que conectaba a todo un conjunto de sociedades en el centro de Italia, que al mismo tiempo comenzaban a surgir como centros urbanos. La población de Ischia eventualmente agotó los recursos de la isla, y muchos griegos se trasladaron al continente para fundar las primeras ciudades griegas en Italia, de las cuales pronto habrían docenas.
Había comenzado una era de asentamiento y construcción de ciudades. Se esparció una constelación de ciudades que luego sería el tejido del Imperio Romano. El crecimiento de la población y la circulación de personas fueron dos motores fundamentales del cambio histórico en la historia del mundo. El gran premio fue encontrar tierras fértiles para la agricultura. Entre 800 y 600 antes de la era moderna, los griegos fundaban colonias para vivir en áreas donde había precipitaciones alrededor del Mar Negro. En Cirenaica, norte de África y en el sur de Italia, por ejemplo. A medida que surgían y se expandían nuevas ciudades, la población en el Mediterráneo se duplicaba. Pero, ¿cuál era la razón de este crecimiento? En un mundo premoderno, existen muchas razones por las que el crecimiento demográfico no se da por sentado. Desde que comenzó la agricultura en la Edad de Piedra, las poblaciones humanas tenían el potencial de desarrollarse como nunca, pero las probabilidades del crecimiento demográfico seguían siendo increíblemente altas. Hasta la llegada de la medicina moderna, se estimaba que hasta la mitad de los niños murieran antes de llegar a la pubertad. Por lo tanto, cada mujer que alcanzara la madurez sexual debía, en promedio, dar a luz a 4 hijos para mantener estable la población. Y debido a todos los peligros de la vida que hacían esto casi imposible, muchas mujeres habían tenido de 6 a 8 hijos o más. La hambruna, los conflictos y las enfermedades fácilmente podían disminuir las poblaciones. Pero durante el primer milenio antes de la era moderna, los dioses estaban del lado de la maternidad. La temperatura global aumentaba y el desarrollo de herramientas de hierro para la agricultura estimulaba el crecimiento de la población. Para las personas de principios de la Edad del Hierro, cada año sucesivo en promedio habría sido un poco mejor que el anterior, un poco más predecible, con un clima menos frío, veranos más cálidos y mayor precipitación en el invierno. El crecimiento demográfico, la migración y mejoras en la tecnología con herramientas de hierro habían comenzado a cambiar el Mediterráneo, de una región con pequeños asentamientos a una con ciudades más grandes. En las tierras áridas de Ática, una de esas ciudades, Atenas, comenzaba a transformarse. A medida que los pueblos alrededor del afloramiento rocoso conocido como la Acrópolis se expandían, sus tierras y edificios se fusionaban en una ciudad en crecimiento. Alrededor de Atenas había una gran extensión de tierras de cultivo y pueblos puestos al servicio de una comunidad. Era una ciudad-estado que podía apoyar y promover su creciente población. Atenas era única, ya que había logrado unificar un territorio significativo de casi 2.000 kilómetros cuadrados. Estas ciudades-estado estaban unidas por lazos religiosos, familiares y comerciales. Los griegos tuvieron mucho éxito al fundar ciudades y organizarse en ellas. Esa fue su clara preferencia política, por lo cual surgieron nuevas ciudades una vez que los griegos se expandieron por el Mediterráneo. Para el año 450 antes de nuestra era, la costa mediterránea estaba dominada por ciudades. Desde Marsella en Francia hasta Cartago en África septentrional y Siracusa en Sicilia. Atenas se había convertido en un rico núcleo comercial con conexiones con ciudades y colonias a través del Egeo y en el Mar Negro. El Partenón, construido con el magnífico mármol local, resalta sobre una ciudad de 40.000 personas, cuando una ciudad promedia podía albergar apenas 5.000. Quizás otras 200.000 personas vivían en los pueblos y aldeas circundantes. En el territorio de Atenas escaseaban las precipitaciones, pero tenían muchos otros recursos a los que recurrir. A solo 40 kilómetros de la ciudad se encontraba un secreto clave para su éxito: ricas y profundas minas de plata en Labrio.
El desarrollo de Atenas se financiaba con la explotación de esas minas. En su apogeo, 30.000 esclavos trabajaban en la vasta red de túneles mineros o procesando minerales en la superficie. Los atenienses usaron la plata para acuñar monedas, poderosos símbolos de su soberanía, control e imperio. Hicieron muy buenas monedas. Se aseguraron de crear monedas consistentes y de alta calidad con un alto contenido de plata en el que todos pudieran confiar. La plata de Atenas financiaba las murallas más largas del mundo, asegurando físicamente la ruta entre la ciudad y su puerto, el Pireo. Al igual que la marina que patrullaba las rutas marítimas por las cuales llegaban los suministros de alimentos desde el Mar Negro. La capacidad de los atenienses para importar granos del extranjero les permitió liberarse de las limitaciones de las escasas precipitaciones en su país. Atenas se convirtió en una superciudad en el centro de un imperio marítimo. Atenas se había convertido en una sociedad excepcional que redistribuyó gran parte de su riqueza a los ciudadanos comunes. Les pagaba a las personas para sentarse en jurados, para remar en barcos y contar con una flota pagada. Con suficiente plata y un suministro de alimentos seguro, Atenas podía apoyar a sus ciudadanos más pobres y producir una innovación que aún le otorga fama a la ciudad. Fue la primera democracia conocida en el mundo. Crearon una estructura en la que se reunían todos esos diferentes grupos y en las que la toma de decisiones políticas se centralizaba en Atenas. Y la democracia surgió de esa manera. Atenas puede haber sido la democracia griega más remota que conocemos, pero no era exclusiva. Es posible que fuera el resultado del entorno en el que estas ciudades se desarrollaron. La lluvia fue un factor importante de donde se obtuvo la política democrática. Si el agua para la agricultura proviene de una sola fuente, como el Nilo, un solo gobernante puede controlar y grabar la irrigación. Mientras que las precipitaciones estén dispersas, nadie puede controlarlas. Así que es fácil deducir que la precipitación, en primera instancia, permite que la política sea más dispersa. Pero había límites en cuanto a lo grande que podía ser una ciudad, y eso no solo tenía que ver con el suministro de alimentos, puede tratarse de vecinos codiciosos. En 338 antes de la era moderna, Filipo II de Macedonia conquistó el sur de Grecia, incluyendo Atenas, condenando a la ciudad a quedar en segundo plano. Su hijo cambiaría el mundo antiguo para siempre. En una época de conquistadores, no había nadie más famoso que este hombre. Alejandro Magno representaba una nueva raza de hegemones. Era venerado por sus hombres mientras dirigía desde el frente, extendiéndose a través del viejo imperio persa y en la India. Sobrevivió a esta herida, pero eventualmente su estilo de vida le pasó factura y Alejandro nunca volvió al Mediterráneo con vida. Murió a los 32 años, como el líder más poderoso que el mundo antiguo hubiera visto. El cadáver de Alejandro fue secuestrado por su camarada Ptolomeo, quien lo llevó a Egipto y lo usó para reclamar el trono. Su dinastía, que duraría hasta Cleopatra, sería la última de Egipto. Durante ese tiempo, los Ptolomeos introdujeron una serie de cambios que transformarían Egipto de diferentes maneras. Construyeron una nueva ciudad capital en un sitio fundado por Alejandro Magno y nombrada en su honor Alejandría. Esta nueva capital estaba frente al Mediterráneo, reconociendo en gran medida que Egipto ya formaba parte de ese nuevo Mediterráneo y en cierta medida del mundo dirigido por Grecia. La combinación de la cultura griega y egipcia es una increíble historia de éxito. Egipcios, judíos, indios, nubios y, sobre todo, griegos llegaron a esta maravillosa y vibrante ciudad. Es casi comparable con una suerte de adquisición corporativa moderna. ¿Cómo puede una empresa hacerse cargo de una empresa preexistente y utilizarla sin cambiarla demasiado? Porque querrás sacar provecho de lo mejor que tenga, pero también cambiarla a tu favor.
Alejandría llegó a tener una población de 300.000 personas durante esa época. Y uno de los misterios de todo el sistema fue, pues, cómo abastecer de comida y agua a una ciudad tan grande. Y no sabemos mucho sobre la distribución de alimentos y el suministro de alimentos, pero podemos hacer algunos cálculos. Es alrededor de 300 a 400 toneladas de grano por día para mantener una población de ese tamaño. Eso es mucho. Los nuevos faraones podían alimentar a la enorme población de Alejandría, ya que controlaban un imperio, el Egipto del Nilo, pero también un territorio más amplio en el Mediterráneo oriental. Y Alejandría no fue la única. Alejandro y sus sucesores habían creado ciudades de estilo griego donde quiera que llegaran. Las nuevas dinastías reales fundadas por los antiguos seguidores de Alejandro se aseguraron de que alcanzaran un gran tamaño a una asombrosa velocidad. Todas fueron ciudades que se volvieron realmente importantes, porque eran aprovisionadas no por el área local, ni siquiera por el poder naval de una ciudad como Atenas, sino por todo un imperio. Para el 250 antes de la era moderna, varias ciudades orientales estaban creciendo muy rápido, sobrecargadas por decreto real. Al oeste se encontraban ciudades rivales que habían crecido orgánicamente. La Siracusa griega dominaba el granero de Sicilia. La Cartago fenicia, en el norte de África, tenía un imperio comercial a través del Mediterráneo occidental. Pero en Italia, Roma ya controlaba toda la península italiana y llegaría a dominar todo el mundo mediterráneo. La posición de Roma en el centro de Italia fue una clave importante para su expansión. Roma estaba en un lugar ideal en el río Tíber, que proporcionaba una ruta hacia las zonas donde estaban las tierras altas, que eran buenas para pastar. Había madera, arcilla. Se encontraba completamente en medio de todo eso, capaz de reunir todos esos recursos. Había buenas precipitaciones y muy buena tierra, así que contaban con buenos recursos naturales y tierras agrícolas productivas, y todos estos recursos les permitían mantener una población grande. En el año 509 antes de la era moderna, nació la República Romana. Su agresivo ejército de ciudadanos se apoderó de la tierra de sus vecinos italianos y Roma se expandió rápidamente. Desde las primeras etapas, los veteranos de guerra romanos eran recompensados con tierras tomadas de enemigos derrotados, plantando asentamientos leales a Roma en todas partes. Liz Fentres es arqueóloga de campo profesional, especializada en arqueología social y económica romana. Nos encontramos en la ciudad romana de Cosa, que fue fundada en el siglo III antes de nuestra era en la costa del Tirreno. Instalaron aquí un gran número de colonos que quizás eran veteranos. Recibieron tierras para que pudieran cuidarse y mantenerse, y también fueron responsables de proteger la costa. Así que tenían esa doble tarea. Sin embargo, la colonia no duró mucho, posiblemente como resultado de la invasión de Aníbal a Italia en 218 antes de nuestra era, y tuvieron que reubicarse. La forma en el que el asentamiento se produjo en el siglo II antes de nuestra era, con el gran estudio de tierras romano o centuriación, fue exactamente lo que se hizo en el oeste americano. Una gran cuadrícula que cubría todo el territorio, que luego se dividió en pequeños lotes y fueron entregados a los colonos individuales. Nuestro estudio de esta área mostró docenas de pequeñas granjas. Reemplazaron a los primeros agricultores etruscos y continuaron la agricultura mixta, que habrían tenido algunos olivos, manzanos, cultivaron granos e hicieron vino para ellos. Roma mantuvo su expansión mediante la integración de los pueblos conquistados para convertirlos en sus futuros soldados. Cuando derrotaba
a las personas, las obligaba a servir como soldados en los futuros ejércitos romanos, hasta que finalmente Roma y sus aliados formaban un gran conjunto integrado y experimentado de tropas. Pero a diferencia de los ejércitos profesionales empleados por Alejandro Magno y sus sucesores, el ejército de Roma seguía siendo una milicia ciudadana. El número de ciudadanos que Roma tenía como resultado en parte de las conquistas y reasentamientos y, en parte a través de la esclavitud y posterior liberación de esclavos convirtiéndolos en ciudadanos, significaba que la población de Roma era mucho mayor que la de otras potencias. Si un ejército romano perdía, enviaban a otro. Una vez que Roma había subyugado la península italiana, se trasladó a Sicilia, donde colisionó con el Imperio cartaginés en la primera de una serie de guerras que duraría más de un siglo. Roma emergió como el eventual ganador en control de Italia, con toda su mano de obra militar. Sicilia con sus suministros de alimentos y partes de España con sus minas de plata. La climatología reciente sugiere que a medida que Roma se volvió hacia el este para enfrentarse a los sucesores de Alejandro Magno, adquirió un nuevo aliado. Un conjunto de pruebas creciente apunta hacia un calentamiento climático gradual que benefició a Roma. La magnitud del clima equivale a la magnitud de un acontecimiento climático. Por ejemplo, un calentamiento de 2 grados es un acontecimiento de gran magnitud. Los científicos e historiadores consideran esta época como el periodo cálido romano. Eso se resume en temperaturas más cálidas en el Mediterráneo. Más evaporación del Mediterráneo, lo que significa más humedad en el aire, lo que a su vez significa más precipitación y mayores rendimientos agrícolas. Cada ventaja para la producción agrícola habría ayudado a apuntalar la expansión romana, porque la ciudad de Roma se duplicaba en tamaño cada 50 años. Simplemente tenían más con qué trabajar, más agricultura y más personas. No había ningún obstáculo para su expansión proveniente del mundo exterior. Pero alrededor del año 100 antes de la era moderna, el mundo exterior estaba por hacerla retroceder. Una serie de acontecimientos desatada por el cambio climático puso a la República en el camino de la autocracia. Las fuentes antiguas nos dicen que el clima extremo obligó a las tribus germánicas a abandonar sus tierras natales y dirigirse al sur hacia el Mediterráneo y Roma. Y ahora, la ciencia sugiere que la causa de este clima extremo fue un cambio en la presión del aire sobre el Atlántico Norte. En la época romana, durante el periodo cálido romano, la oscilación del Ártico Norte era extremadamente estable, lo que significa que la entrada de humedad en Europa era bastante predecible, ya sea para bien o para mal. En el momento de la migración de cimbrios y teutones, la oscilación del Atlántico Norte estaba haciendo movimientos muy extraños. Pudo haber más inundaciones, veranos más secos, pero en general el sistema más caótico causado por la desestabilización de este fenómeno incentivaría a las personas a migrar en busca de un área más estable. Estos cambios climáticos, aunque de pequeña magnitud, pueden tener grandes impactos dependiendo de cuán vulnerable sea una población. Lo que podemos observar es una secuencia de cambios que los inclinaron sobre ese 10% donde no podían predecir lo que la agricultura haría por ellos. Podría ser que el aumento de las inundaciones durante 10 o 20 años llevó a esas tribus germánicas a buscar un área que fuese más estable climáticamente, inspirando así los movimientos hacia el sur. Y cuando un ejército romano enviado para detener a esas tribus germánicas era aniquilado, los líderes de Roma tenían una emergencia nacional en sus manos. Roma se las arregló durante mucho tiempo con ejércitos compuestos principalmente de ciudadanos que podían volver a sus granjas y sus ocupaciones al final de la campaña militar. Pero para hacer frente a esta amenaza, Roma citó a los ciudadanos más pobres que hasta entonces habían estado exentos de servir en las legiones. Roma necesitaba muchos hombres y contrató a personas que al final no tenían que hacer del ejército una carrera exactamente, pero no tienen nada que retomar después, así que se volvieron dependientes de sus generales.
Los soldados romanos se convirtieron en las fuerzas políticas armadas de los generales exitosos. Era solo cuestión de tiempo antes de que los generales se volvieran unos contra otros. La causa fundamental de las guerras civiles al final de la República Romana era que los generales ya eran demasiado importantes para regresarlos a la élite política, y sus ejércitos eran demasiado numerosos para poder encontrarles un lugar como ciudadanos pacíficos. Y fueron esos enfrentamientos los que impulsaron las guerras, quizá más que las personalidades y los generales de la época. Después de más de una generación de conflictos, el ganador indiscutible de la guerra civil romana es Julio César, un genio político y militar que se convertiría en dictador de Roma. Su atención luego se posaría sobre Egipto, donde Cleopatra y su hermano discutían sobre quién debería ser el faraón en una época en la que los recursos escaseaban en su reino. Egipto, bajo Cleopatra, intentó tanto la política como la guerra para evitar una toma de posesión romana, pero terminó en fracaso. Creo que Cleopatra era muy inteligente y hábil políticamente, así que tenía muchas cosas buenas a su favor. Fue coronada reina de Egipto. Dominaba las tradiciones e idiomas griego y egipcio, pero había heredado un reino muy problemático. Los antepasados de Cleopatra, los Ptolomeos, se habían mantenido neutrales cuando Roma conquistaba todo a su paso por el Mediterráneo. De hecho, Egipto era un importante proveedor de grano para Roma. El Egipto de Cleopatra era una de las grandes potencias en el mundo mediterráneo. Sin embargo, para la época de Cleopatra, estaba quedando muy claro que la potencia dominante era Roma. Su padre había conseguido el trono con ayuda romana, y tras su muerte, Cleopatra reinaría con su hermano menor. Fue entonces cuando Julio César navegó pasando por el Gran Faro hasta el puerto de Alejandría. Era la oportunidad de Cleopatra de abogar por su propio trono al obtener la aceptación de César. Tenía mucho que ofrecer, incluyendo el tesoro real que los romanos aún no habían saqueado. Tenía que permanecer del lado de las personas más poderosas de Roma para mantener la independencia de Egipto, pero también para asegurar su propia posición. Si eso salía mal, no solo estaría en juego su propia posición como faraón, sino la independencia de Egipto dentro del mundo mediterráneo. César puso a Cleopatra en el trono de Egipto, pero es asesinado 4 años después y Roma cae en otra guerra civil. Por si eso no fuera suficiente, los nuevos datos científicos sugieren que Cleopatra pronto estaba lidiando no solo con una pesadilla en asuntos exteriores, sino también con una crisis interna en Egipto. Y esta crisis doméstica tuvo sus orígenes en el otro lado del planeta. Esta prueba irrefutable se encuentra enterrada en lo profundo del hielo ártico de Groenlandia. En el caso de los climas mediterráneos, los historiadores se han centrado en el entorno específico del Mediterráneo y en lo que está impulsando los cambios en el sistema mediterráneo. Pero sabemos que el cambio climático en el Mediterráneo tiene sus causas en todo el mundo, y una de ellas son las grandes erupciones volcánicas en algún lugar del mundo. Conozcamos al hidrogeólogo Joe McConnell. Creo que terminaremos haciendo unas 4 secciones diferentes. ¿Están en buenas condiciones? Eso espero. Ya veremos. Comenzó su vida laboral en la industria del petróleo, pero su pasión por la geología y la arqueología le hizo cambiar de carrera. Este es el proyecto Inlansis, o proyecto de muestras de hielo de Groenlandia. Hoy en día dirige el laboratorio de hielo en Reno. El laboratorio que tenemos aquí es el único en su estilo en el mundo. Nuestra combinación de instrumentos y la sofisticación de nuestro enfoque es diferente. Podemos analizar un metro de hielo en unos 20 minutos y obtener un registro continuo a medida que fluyen diferentes sistemas analíticos. En el pasado, para lograr todo esto, habría que tener múltiples núcleos de hielo. Vamos a cargarlo en el estrado y cuando estemos listos, dejaremos que este pedazo de hielo baje sobre la placa del derretidor para hacer el análisis aquí. Tenemos un registro del entorno pasado en el hielo. Si bien podemos analizar su química y logramos datarla correctamente, podremos empezar a intentar
y entender cómo ha cambiado el medio ambiente, desde las sequías, los periodos húmedos, los volcanes y todo eso. La tecnología de alta resolución de Joe significa que su análisis puede desbloquear los secretos de los núcleos de hielo como nunca. Para mí, la parte emocionante es descubrir algo que nadie ha descubierto. La verdad, como científico, me parece divertido. Joe estaba interesado en ver si estas técnicas podrían detectar evidencia de una erupción volcánica que haya ocurrido en la época del asesinato de Julio César, en 44, antes de la era moderna. Estábamos muy interesados en entender este acontecimiento un poco mejor. Tal vez porque fue un momento importante en la historia. Si hubo un impacto climático, tal vez un posible impacto climático. Usando su análisis, fueron capaces de mostrar un gran pico de azufre, confirmando la evidencia de una erupción volcánica significativa. Pero más que eso, también encontraron la tefra o ceniza volcánica encerrada en los núcleos de hielo y podían vincularla a un volcán en particular. Resultó ser una espectacular coincidencia casi inequívoca con el volcán Okmo en Alaska, en el archipiélago de las Aleutianas, 55 grados al norte. Fue una enorme erupción, la cual datamos en el 43 antes de nuestra era, en enero. Sabemos de la estación por nuestros expedientes y entró en erupción en enero o febrero del 43 antes de nuestra era. Como sabemos la ubicación y la estación, podemos crear modelos climáticos mucho más detallados de lo que normalmente sería posible y a partir de ahí podríamos investigar, evaluar o especular sobre los impactos en el Mediterráneo. Grandes erupciones volcánicas, como la de Okmok, inyectan dióxido de azufre en la estratosfera, que luego se convierten en aerosoles de sulfato. Es importante porque los aerosoles de sulfato son muy brillantes, son reflectantes. Así que la radiación solar entrante llega a la estratosfera unos 30 kilómetros, golpea la capa de aerosoles de sulfato volcánico y se refleja de vuelta al espacio. Es como una sombrilla, así es como la Tierra se protege de esa radiación solar y así es como se enfría. En esencia, creemos que eso causó la ausencia del monzón de África Oriental. El monzón africano es una de las principales fuentes de lluvia que alimentan el Nilo, inundando el delta y fertilizando la tierra que produce el suministro de granos de Egipto. Los datos de Joe señalan significativamente la erupción de Okmok durante los meses previos al monzón. El hecho de que ahora podamos obtener la estación de la erupción también es importante porque la crecida del Nilo ocurre en los meses de verano y si hay una erupción en julio de cualquier año no afectaría al río porque ya habría crecido. Pero si una erupción ocurre en enero o febrero es tiempo suficiente para impactar el monzón, el conductor del sistema del Nilo, en el verano siguiente. El mayor acontecimiento de los últimos 2500 años. Las condiciones climáticas extremas provocadas por este acontecimiento afectaron a todos, pero Roma tenía entonces una enorme y diversa cartera de valores en tierras y recursos. Podría suavizar el impacto y recuperarse rápidamente. Obligada a elegir bando en las guerras civiles de Roma, Cleopatra se inclinó hacia el apuesto Marco Antonio, quien fue mano derecha de Julio César y estuvo en control de gran parte de Oriente. Su destino y fortuna estaba ligada a la de él. Creo que ella pudo haber cambiado el juego en el Mediterráneo, teniendo el control de un Egipto rico, con buen flujo del Nilo y buena agricultura, porque las fuentes de grano de Egipto eran fundamentalmente importantes para el Mediterráneo, incluida Roma. Pero no fue así. Los recursos combinados de Marco Antonio, Cleopatra y Oriente no fueron rival para Octavio, Italia y Occidente. Marco Antonio tomó la salida romana y se suicidó. El destino de Cleopatra y el de Egipto estaba escrito. Roma era entonces el nuevo imperio mediterráneo y Octavio sería su nuevo emperador, Augusto. Cleopatra determinó su propio destino: morir envenenada.
30 antes de la era moderna. Con la muerte de Cleopatra, todo el mundo mediterráneo, decenas de millones de personas, quedó conectado por primera vez a cargo de Roma. Creo que debemos tratar a Roma como un caso muy especial en la historia política, que logró resolver los problemas que todos los estados enfrentaron en el primer milenio antes de nuestra era, y Roma los resolvía mejor y así en cierto modo ganó. Y la respuesta, por supuesto, es la cooperación a cierta escala. La cooperación humana fue muy importante. Y para Joe Manning, la cooperación es también la clave para entender las lecciones del pasado. Espero que trabajemos de manera diferente, científicos, sociólogos, humanistas, arqueólogos, historiadores, todos trabajando juntos en torno al mismo tema. Y creo que vamos a volver a aprender esa lección, la cual los antiguos conocían muy bien. Necesitamos el medio ambiente para sobrevivir, dependemos de él. Debemos cuidarlo. La ciencia es demasiado buena para ignorarla.